Mientras ellos entran y nos acompañan, queremos tomar una discusión con esos tres hombres sobre la reforma y lo que es el avivamiento, ya que ustedes han dado sus vidas y entre ustedes tres, como 300 años de servicio al reino de Dios. 306 años. Yo quería preguntarle a ustedes durante este tiempo, durante esta discusión, queremos repartir también micrófonos para que ustedes puedan hacer preguntas también. Si son buenas preguntas, la misma regla se aplica. Si usted manda una pregunta que no es la mejor, no la vamos a preguntar. Y usted pasa si usted pasa y hace una pregunta que no es la mejor, no tenemos que contestarla. Ajá. Así que, siendo que su vida, su ministerio, la forma que usted sirve el reino de Dios, ustedes tres han estado trabajando grandemente por la reformación, avivamiento, y nosotros pues siempre, el Ministerio de Founders es el centro de nuestra misión. Trabajamos por la reformación de las iglesias locales y de su propia experiencia, su sabiduría en las diferentes esferas de su vida y su historia. Dr. Neros, podemos comenzar con usted. Una persona predominantemente que ha lidiado con el aspecto académico en su ministerio, ¿cómo eso ha formado su vida? Es una historia sorprendente de la providencia, cosas que yo nunca pensé que iban a pasar. Hace más de 20 años con esta conferencia, con todas estas personas. Pero recuerdo la primera vez que me encontré con Ernie Riesinger. Él tenía, le regalaba a Voice a todos los que se graduaban de la teología sistemática de Voice. Y él tenía permiso para hacer esto. Y después perdió el permiso porque estaba teniendo mucho impacto y las personas no querían que me introdujera calvinismo a todos esos graduados. Tom, déjame interrumpirte porque ignora lo último. Ernie estaba dando el libro de James Boyce. Exacto, su teología sistemática. Y estaba haciendo eso en los distintos seminarios y lo hizo por varios años. Y lo que ocurrió para quitarle el permiso para hacer esto es que uno de los presidentes finalmente leyó el libro. Y eso es un hecho. Tú eres muy amable para decir eso. Primera vez que me han llamado bondadoso. Yo fui y me encontré con Ernie y era todo gozo y maravilla. Los estudiantes venían, tomaban estos libros, tenían mesas que tenían allí en el seminario. Después, 5 días después, yo encontré estas 2 grandes cajas de libros que él me había enviado, las obras de Jonathan Edwards, las obras de John Flavel. Él me había enviado, creo que las obras de Newton, libros de Banner of Truth. Y yo pensaba, wow, ¿y quién es este tipo? Así que yo empecé a aprender más acerca de quién él era. Y después yo fui a Southwestern. Ambos estábamos recibiendo cartas de gente que estaba leyendo estos libros y que querían saber más acerca de estas cosas. Así que yo le llamé y le dije, Ernie, yo creo que nosotros debemos anunciar, promover esto y tener una conferencia acerca de la doctrina de la gracia. Y él estaba familiarizado porque estaba muy involucrado con Banner of Truth. Y a través de todo esto decidimos, sí, nosotros necesitamos comprometernos con esto. Tom Ascol, Bill, Fred Malone, todos nos reunimos en Dallas y planificamos la primera conferencia de Founders. Esa era Founders Conference, era que lo hacíamos una vez al año. Así que la primera vez teníamos 80 personas. No sabíamos que habían 80 personas que realmente creían estas cosas. Y fue George McDermott, era uno de los que vino por primera vez, Dean Allen y otros.
Así que decíamos, sí, vamos a hacer otra conferencia. Y se convirtió en un evento anual y que fue aumentando en tamaño. Y realmente era un asunto de la providencia de Dios y cómo Él usó una obra que estaba escrita en la última parte del siglo XIX, mostrando la perpetuidad y la prevalencia de estas verdades. Así que de eso, eventualmente, a través de del liderazgo visionario de Tom, fundó los ministerios Founders, que eran más que una conferencia. Y eso fue como comenzó todo, con la generosidad de una persona, encontrando los libros correctos que hablaban de las raíces históricas de los bautistas del sur. La persona comenzó a leerlo, dijo, esto es así, esto es correcto. Así que esa es la forma que comenzó la conferencia de Founders, como una reunión de oración. Después tuvieron una reunión, una conferencia, y ha crecido mucho más grande esta conferencia. Pero ¿cuáles otros ministerios con los cuales Founders está involucrado? Yo simplemente trabajo ahí, así que no sé realmente lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos una revista teológica que he editado por varios años. Tom lo está haciendo ahora y es algo electrónico. Antes era una copia física. Hemos también editado varios libros, más de 30 libros aproximadamente. También nosotros... ¿Qué más hacemos? Hacemos un podcast. Yo les dije ayer que él es el cerebro detrás de todo esto. Yo soy lo que se llama un dulce para el ojo. El instituto. El Instituto de Teología Pública. Nunca me canso de contar esta historia porque en el 2020, cuando vino el COVID, nosotros tuvimos todo el mundo estaba desorientado, nos tomó varias semanas asumir cierta claridad y saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es este coronavirus. Y parecía un virus bastante serio, pero que tenía un buen departamento de relaciones públicas. Y nosotros pensamos que teníamos una oportunidad de tener una universidad, un seminario, y era algo maravilloso y yo creo que puedo contar esta historia. Creo que nunca lo he contado en público. No sé. Ridgecrest era un lugar de la Convención Bautista del Sur y Lifeway lo puso a la venta. Lifeway había vendido Glorieta en Nuevo México hacía 10 años y yo había trabajado en Glorieta, en un lugar hermoso, Ridgecrest también un lugar hermoso, y ellos vendieron Glorieta hace 10 años por $1 porque simplemente estaba perdiendo mucho dinero y tenían que salir de ahí. Y un hombre de negocios, mi esposa me estuvo escribiendo diciendo que estaban vendiendo Ridgecrest. Y yo le dije... Y yo le pedí a este hombre, mira, ayúdame a comprar Ridgecrest. Y yo le dije, mira, esto es lo que es. Así que él reunió, preparó toda una propuesta, preparó una compañía. Ridgecrest es un lugar de 1,300 acres con distintos edificios, dormitorios, auditorio, en Carolina del Norte, Asheville. Y donde uno tenía conferencias, un lugar muy hermoso. Así que él va allá y se reúne con distintas personas. Lifeway vendió Glorieta por $1. ¿Ustedes considerarían hacer esto? Así que nosotros preparamos esta propuesta. Queríamos mantenerlo cristiano. Y yo creo que nosotros ofrecimos $1.05 por la inflación. Pero no era mucho. Y nosotros logramos llegar como hasta las 3 oportunidades. Pero lo que aprendimos en ese proceso, ¿por qué no hacerlo aquí en Cape Coral? No pudimos hacerlo todo, pero ahí fue que el marco de referencia para nuestro instituto empezó.
Y nosotros estamos equipados para poder manejar lo que está haciendo, lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Y fue tan fácil y normal para el gobierno y los gobernantes decirle a las iglesias cómo ustedes debían hacer la adoración. Ustedes no tienen que reunirse, ustedes pueden hacerlo en línea y entonces escuchar a algunos líderes evangélicos decir, miren, así es que ustedes pueden tener la cena del Señor en línea o hacer bautismos en línea. Y yo estoy como que, pero ¿qué es lo que está pasando? Y entonces nosotros pensamos, necesitamos hacer un mejor entrenamiento de lo que está ocurriendo. Así es que el instituto surgió así. Yo llamé a Bodhi, no lo había llamado sin escribirle por texto, y era tarde en la noche, o quizás era para él temprano en la mañana, pero lo llamé y él tomó el teléfono y le compartí la idea. ¿Qué piensas acerca de este instituto? Y yo le dije, y Bodhi dijo, sí, vamos a hacerlo. Así que llamé a Nettles, la siguiente llamada. Y Tom es más maduro que yo, y él dijo, mira, Esa es otra palabra para más viejo. Él dijo, bueno, déjame orar acerca de esto. Y luego me llamó el otro día y dijo, vamos a hacerlo. Y entonces decidimos, vamos a hacerlo. Involucramos a otros hermanos y otros hombres para que nos ayudaran a crear la compañía. Y involucramos a estos hombres y empezamos a construirlo. Y eso fue en agosto del 2020. Y en la providencia de Dios, un hombre de negocios en nuestra área nos preguntó o nos pidió conocernos para reunirnos al mismo tiempo. Y él dijo, mira, hay muchos de nosotros que entienden que necesitamos un seminario. Y alguien sugirió que yo debería hablar contigo. Y este hombre no era un hombre reformado y yo no conocía absolutamente nada de él. Pero después de 1 hora y media de hablar con él, me dijo, mira, yo hablé contigo para esperar, para decirle a mis amigos que, mira, yo les voy que Tom Ascol me va a pegar con los 5 puntos del calvinismo, pero este hombre terminó invirtiendo mucho en nuestro ministerio y no hubiésemos podido hacerlo tan rápido sin la ayuda gentil y amable y generosa de este hombre que invirtió en nosotros. Así que a partir de ahí hicimos 3 años y ahora estamos iniciando el seminario de Founders y Dios mediante abriremos en otoño. Así que ha sido algo maravilloso y no pensaba hace 20 años atrás, mira, esto es lo que queremos hacer en 20 años. Simplemente Dios ha abierto las puertas. Buddy, yo recuerdo cuando nosotros nos conocimos, nos escribimos por correo y él está hablando de 1689 y está pidiendo muchas confesiones. Y fue un tiempo maravilloso. En ese tiempo yo también Creo estaba que escribiendo diferentes Sí, artículos y yo escribí usando el término calvinista y no había pensado todas las implicaciones de los bautistas del sur, y cuando viste eso me llamaste. Porque yo sabía tú que ibas a necesitar un amigo. Definitivamente, claro que sí. Y entonces así es como esa amistad comenzó, pero fue aquí que nosotros nos conocimos, aquí por primera vez. Fue en Oklahoma, ¿no? No, fue aquí, justo aquí. Fue de hecho en esta iglesia. En este edificio. Cuando fueron anfitriones la Convención Bautista de Florida. No recuerdo qué año fue eso, pero yo sabía que él iba a estar aquí en la ciudad y le pedí si él podía quedarse y se quedó la noche en mi casa y predicó allá en la iglesia y algunos de nosotros vinimos aquí a escucharte hablar en la Convención de Florida. Y luego de que él predicó, yo dije, él va a necesitar un amigo. Fue el año en que hubo una resolución en la Convención Bautista del Sur que cualquier persona que no solo no podías beber alcohol, sino que cualquier persona que no dijera que era pecado beber alcohol, no se le permitiría
ser un siervo en la convención. Y es como la historia de mi vida en algunas formas. Si yo estaba esperando en el micrófono para poder hablar y el que estaba haciendo esa declaración, esa restricción, era un amigo mío. Y yo, así que llegué al micrófono y dije, mira, Jim, no podemos ser más justos que Cristo. Y a mí realmente no me parece que esta sea una declaración correcta. ¿Nunca has oído hablar de vino no sin alcohol? Había una persona, un fotógrafo de un periódico que estaba en el auditorio porque mi rostro estaba en la revista Bautista. Aquí está Tom Ascol animando a los bautistas a empezar a beber. Y entonces yo necesité un amigo. Así que Voddie vino y empezó a predicar acerca de las calificaciones para los pastores. Yo me acuerdo, claro que sí. Y lo que pasa en esa enmienda no era solamente tomar el uso. Así que yo escribí un artículo sobre eso, básicamente diciendo que la forma que la enmienda fue escrita, si tú comías un plato que si comiste chicken marsala, estabas descalificado. Si tú comías chicken marsala, era el uso de alcohol, así que yo, lo mismo que tú estabas haciendo, yo estaba empujando en contra de tan ridículo que era esa enmienda. Y entonces, en mi mensaje aquí, en las calificaciones, yo hablé de cómo es, de que está en el mismo pasaje, eh, eres descalificado si eres una persona que está bebiendo y eres un borracho, pero si no eres un padre que mantienes a tus hijos en línea. Y es el punto que una de esas calificaciones nosotros totalmente ignoramos, pero la otra la elevamos mucho más del requisito. Yo no sé si debías poner que eso era solo lo único que tú estabas diciendo, como si eso fue, lo único que yo hice fue esto. Yo solamente dije lo que estaba diciendo, yo solamente dije eso. Fue en medio de esta controversia. Entonces el punto de todo esto fue que nuestra amistad desde el principio nos nació en controversia, de nosotros encontrándonos uno al otro en medio de conflicto y controversia. Yo recuerdo, y no voy a mencionar al líder de la convención que habló después que tú predicaste. Él se estaba lamentando el hecho de que teníamos que tener un debate sobre esta enmienda. Yo pensé que estábamos de acuerdo, decía él. Quizás no estemos en lo cierto, pero estaremos sobrios. Así que Voddie vino a la casa, pasamos la noche allí hablando y el Señor solidificó esa relación que se ha desarrollado, algo maravilloso. Tom, yo creo que también la forma en que llegué a conocerte a ti, yo era un joven estudiante de la universidad que pensé que Dios estaba haciendo una broma conmigo porque yo no confiaba en los pastores y yo pensé que Dios me estaba llamando a mí para ser pastor y me preguntaba qué está ocurriendo en mi vida. Mi hermano estaba en seminario y era amigo del profesor, estaban en la misma iglesia, así que fui al seminario. Él era un profesor de educación religiosa y luego un profesor de ética. Y para ese tiempo ya yo no quería ni siquiera hablar con el profesor de historia. Este hombre es como una caricatura en mi mente, pero entonces fui y hablé contigo y dije, sí, hay muchas personas que están en el ministerio que no deberían estar en el ministerio. Y yo dije, wow, ok, dime más. Y yo probablemente todavía diría lo mismo. Y gentilmente tú me guiaste a mí a darme cuenta de que sí, yo estoy viendo algo, pero no estoy tan claro como debería estar. Hay mucha justicia propia de mi parte
y no recuerdo cómo lo hiciste, pero esa fue la primera vez que te conocí y luego cuando fui a Southwestern unos años después, tú fuiste el primer profesor que yo inscribí y tomé muchas de tus clases, incluyendo esa historia medieval que fue muy difícil, muy, muy fuerte y un libro muy complicado. Y yo creo que no había ninguna oración en ese libro de texto que no fuera un párrafo Yo quería completo. probar tu perseverancia. Pero había cosas buenas en ese curso. Sortear lo que ocurrió en la Edad Media, algunos de los buenos teólogos, viendo a Anselmo, el conflicto con Abelardo, Gottschalk. Godescalco. Hicimos algunas de las lecturas de los recursos primarios. No fue todo malo, es cierto, tienes razón. Y eso es una misericordia de Dios. Ustedes han estado en el ministerio por mucho tiempo. Y ayer me acordé de que yo he estado ahí. Yo llegué a la tradición reformada durante el movimiento de los jóvenes inquietos y reformados. Y usted estaba hablando acerca de la reforma y el avivamiento y orar para poder verlo. Y algo muy útil fue dar un paso atrás y ver la manera en que durante las últimas décadas hemos visto, he tenido conversaciones con amigos esta semana con los que he tenido relaciones por semanas y ver cómo la verdad de Dios se ha esparcido y hay iglesias que están siendo reavivadas y la verdad se ha echado raíces. Y quisiera que hablaran un poco de eso, de cómo hemos visto la reforma hasta este punto en sus ministerios. Bueno, el avivamiento y la reforma deben de ir juntas. Si el avivamiento no termina en reforma, donde hay un escrutinio de los compromisos doctrinales, un deseo de ser coherente en el entendimiento de las Escrituras para ver cómo una doctrina se relaciona con la otra y la influencia santificante en nuestra vida, el avivamiento vendría a ser un impacto por un tiempo de que hay consecuencias eternas, pero si va a haber conservación, tiene que haber reforma. Así que yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Creo que cuando yo primero fui al seminario, era en los días de Vietnam y muchos estaban allí porque sabían que si iban al seminario no tenían que ir a Vietnam. Y era muy confrontativo. Difícilmente había, solo en raras ocasiones, cuando podía tener una conversación extensa que fuera edificante y que tuviera que ver con la visión del ministerio y ese tipo de cosas, porque había muchos que estaban allí simplemente para confrontar. Así que cuando yo regresé a enseñar, esa fue mi experiencia en el programa. Cuando yo regresé a enseñar, yo preparaba mis clases, alguien va a objetar esto, y ya yo tenía mis respuestas escritas al lado de mis charlas. Y mantén tu pensamiento, pero yo solía hacer eso con mis sermones cuando era predicador. Yo ponía en el margen, si alguien me pregunta qué yo diría, entonces iría a este versículo. Probablemente tú me enseñaste yo te lo enseñé. eso. Porque es la manera que yo tenía que prepararme, porque era el tipo de situación cuando yo estaba haciendo mi programa de doctorado. Así que teníamos personas que estaban entregadas radicalmente a un sectarianismo, en un punto de vista secular, a una visión secular y otros querían, a diferencia de otros que querían conocer escritura. Y había un conflicto con el calvinismo y el no calvinismo que se estaba desarrollando. Así que mi experiencia fue de que tú tenías que estar listo para responder cualquier pregunta porque alguien va a hacer una objeción.
Y la revolución de Jesús que estaba ocurriendo, y todos los estudiantes empezaron a ir al seminario, que eran hambrientos. Algunos, típicamente del Bautista del Sur, que querían ir a establecer la primera iglesia bautista en este pueblo y luego ir a otro pueblo para a plantar otra iglesia bautista. O algunos eran simplemente religiosos, querían aprender algo, y otros simplemente querían encajar en. Así que yo estaba esperando estos conflictos. Por un lado, yo tenía a esta persona diciendo, wow, eso es grande, qué bien. Y lo escribían y querían aprender. Y otros simplemente, ok, yo estoy adquiriendo mi grado de seminario. Y esa era la situación cuando yo comencé a enseñar. Otros eran agradables porque la revolución de Jesús estaba ocurriendo. Y yo creo que ese era un ejemplo del avivamiento que estaba empezando a moverse hacia la reforma. Y algunas de esas personas comenzaron a creer en la doctrina de la gracia y comenzaron a ser parte del fundamento de lo que estaba ocurriendo. Así que el avivamiento tiene que guiar o terminar en reforma. Desde luego, yo he estado comprometido con la educación teológica casi toda mi vida profesional y yo creo que puede ser usado de esa forma. Creo que cuando se maneja apropiadamente eso es lo que ocurre. Y ahora creo que es un paso muy bueno este seminario de Founders, de que el avivamiento está ocurriendo, de que hay personas que están interesadas. Y para conservar esto, hacer que las personas tengan las habilidades de una forma más útil con una educación teológica. Es un próximo paso muy bueno. Creo que esa ha sido la historia de la educación teológica en el movimiento bautista del sur. Luego comenzaron a tener cierto tipo de instituciones denominacionales, pero estas dos surgieron por un sentido de una urgencia existencial con J.P. Boyce, el fundador y con B.H. Carroll en el seminario del Southwestern y Fort Worth. Es que había una gran necesidad para informar, involucrarse con el mundo y tener instrucción en las iglesias. Creo que fueron movimientos guiados por Dios. Yo estaba diciendo que esto, ¿verdad? Tiene una conexión. Cuando fui a Lusaka fue la misma idea. En ese tiempo había dos décadas de un movimiento bautista y estaba fuera de aquello que Dios había hecho en ese, que la necesidad y el deseo de una educación cristiana, una universidad cristiana, entrenamiento teológico había obviamente cesado, y lo que me había traído esa oportunidad, una de las cosas que Dios usó era ese mismo deseo, y verlo pasar de esa forma es la forma correcta que tiene que suceder para que vaya a haber un movimiento, y fuera de ese movimiento sale esta reforma que es solidificada en esta forma de entrenamiento teológico. Cuando el movimiento de la inerrancia tuvo éxito y había cierto grado de avivamiento, las personas se pusieron muy serias, dándose cuenta de que tenían que defender la inspiración de las Escrituras. Si no tenemos Escritura, no tenemos. ¿Y cómo vamos a proclamar el Evangelio? ¿Y cómo vamos a salvar a personas que van al infierno? Y comenzamos entonces a perder el Evangelio y la expiación sustitutiva. Así que había un movimiento importante para solidificar la posibilidad de la educación teológica. Así que cuando eso comenzó a madurar, toda esta idea de la reforma comenzó a tener peso sobre mí. Estábamos listos para la reforma, porque una vez tú capturas
la autoridad fundacional y afirmas la inerrancia de la Escritura, entonces tiene que hacer la pregunta, ¿qué es lo que enseña? ¿Qué sistema de verdad vamos sobre qué sistema de verdad vamos a edificar? De manera que ese concepto de reforma y de conservar las ganancias del avivamiento, ayudar a tratar de perpetuar eso para otras generaciones, creo que eso fue una ventaja que teníamos. No algo que simplemente tratamos de conservar nuestras energías o lo que el Señor hizo en nuestra generación. Creo que es una responsabilidad dada por Dios para tratar de demostrar las verdades de las Escrituras son importantes y los sistemas que se fundamentan sobre las Escrituras para nuestras vidas. Esa idea de poder administrar, de ser mayordomo, mientras más viejo me pongo, es una carga más pesada sobre mí. Y no tengo mucho tiempo ya, así que, ¿qué voy a hacer con lo que tengo, con lo que me queda? No quiero perder mi tiempo. Hace unos años atrás empecé a orar, Señor, no me permitas desperdiciar un minuto de esta vida. Ayúdame a pensar acerca de esto. Cuando era un pastor más joven, me hubiese gustado pensar más acerca de la mayordomía, de cómo lo estoy haciendo ahora, porque cada pastor, cada cristiano puede ser que no sea pastor, pero tú eres un mayordomo de lo que Dios te ha dado a ti. Y tú puedes ser un carpintero excelente, entonces sé más excelente, aprende más acerca de cómo ser un mejor plomero o electricista o doctor o abogado, lo que sea. Sé lo mejor que tú puedes hacer porque Dios te ha dado eso y Dios te ha puesto en una esfera. ¿Qué puedes hacer para su gloria en esa esfera y recuperar esta idea de la vocación? Y no estoy simplemente cobrando una quincena. De hecho, yo estoy posicionado aquí por Dios en su sabiduría y poder en esta parte de su reino con propósitos que van a llevar gloria a Él. Así que, ¿cómo lo puedo hacer? Como pastor, puedes invitar a otros pastores y lo hicimos. Dábamos libros y luego de varios años, entonces nosotros teníamos almuerzos de pastores o desayuno de pastores para escuchar una presentación, un tiempo de comunión y compartíamos libros. Y son cosas pequeñas, no son cosas grandes, pero eso traía fruto en el tiempo. Y yo pienso en algunos de los hombres en mi iglesia que tienen una mejor comprensión sobre esto de lo que yo tenía en su edad y doy gracias al Señor por esto. Ellos son mayordomos. Nosotros no sabemos cuándo Cristo va a regresar, pero óyeme, no es solo vamos a aguantar hasta que Él llegue aquí. Nosotros somos los que hemos recibido. Este edificio fue construido y fue financiado por personas que ya han muerto. Y las instituciones a las que nosotros fuimos fueron iniciadas por personas que hace tiempo ya fallecieron. Y estamos nosotros dispuestos a plantar esos árboles de los cuales nunca vamos a disfrutar su sombra, pero nuestros hijos y nietos sí. Y pienso acerca del seminario de Founders. Fue hace 2 años que hicimos un anuncio acerca de esta nueva universidad en Austin. ¿Ustedes recuerdan esto? Una universidad liberal, era un hombre ateo que estaba comenzando esto y no somos amigos, conozco al hombre, pero no somos amigos. Él está involucrado en dirigir esto. Se le dio a él $100 millones, incluso antes de hacer de picar allí. Y tenían ya 100 millones en la mano de algunos seculares. Habían algunos cristianos también allí involucrados en esto. Pero yo estoy viendo esto y yo digo, óyeme, $100 millones en las manos de ateos y secularistas. Y yo he conocido a algunos cristianos a lo largo de los años que tienen una ambición correcta, hombres de negocios a quienes Dios ha dado una ambición correcta y un entendimiento del mundo y de su esfera en tratar de hacer lo mejor que puedan. Nosotros necesitamos más de eso. Y solíamos tener
esto. Los cristianos eran los que estaban haciendo la cultura. Y nosotros tenemos que recuperar esto en el tiempo que tengamos. Pastores, tenemos que enseñarle a nuestros hombres, hagan esto, y a las mujeres también, pero también dentro de su esfera. Hombres, aprovechen la oportunidad, miren el mundo donde Dios les ha colocado. Y yo creo que a menudo lo que nosotros pensamos es, ay, esto es muy difícil, no puedo hacerlo. Bueno, levántate más temprano, quédate despierto más tarde y piensa acerca de estas cosas que Dios te ha dado, porque no estás aquí simplemente para aferrarte a lo que tienes, estás aquí para hacer una diferencia en favor de Cristo. Así que haz esto en la medida que tú puedas. Puede ser que no sea algo glamuroso, puede ser que no se escriba un libro acerca de ti, pero haz lo que puedas con lo que Dios te ha dado a ti, porque Él te ha dado algo. La parábola de los talentos es una lección significativa y necesitada en el día de hoy. Quizás no tenga los 5 talentos, quizás no tenga 2 talentos, pero sé que por lo menos tengo 1 y voy yo a enterrar eso, voy a enterrarlo. Eso es un pensamiento sobrio. Dije que les daríamos la oportunidad de hacer preguntas, así que ¿tenemos micrófonos? Sí, tenemos un micrófono. Chris Farrow tiene uno. Si tienen preguntas, pueden venir a hacer fila aquí al micrófono. No se lastimen para llegar ahí. Y los hermanos saben esto en nuestra iglesia, así que no se ofendan. Si se ofenden, por favor, perdónenme. Y si usted se ofendió, no significa que yo pequé, pero perdóneme si esto le ofende. Cuando usted haga alguna pregunta, simplemente haga la pregunta, sea específico para hacer la pregunta. Hemos estado hablando acerca de los puritanos y el avivamiento, y yo soy un pastor joven y predicador, y quisiera entender cuál es el papel de la belleza en la predicación de hoy. ¿Cuál es el rol en la belleza, en la predicación? Así que, como soy el más feo, me voy a callar. ¿Qué constituye la belleza? Dios lo ha hecho todo de una manera en la que nosotros estamos maravillados con su belleza, la belleza de todo el mundo y la variedad de colores. Miran esa línea. Yo mejor debo ser corto. Lo que dije acerca de las preguntas también va para las respuestas. Dios ama la belleza. Él es hermoso. El lenguaje humano es hermoso. Puede ser hermoso en la construcción, de la connotación de las palabras y de las oraciones. Puede ser también hermoso en su simplicidad. Cuando tú predicas, tienes que trabajar en eso. Hay algunos pasajes en los que tú quizás debes escribir, porque los pensamientos que tú tienes son tan hermosos que tiene que ser preciso y correcto, y la manera en cómo es dicho necesita reflejar la naturaleza tan hermosa de las verdades sin ocultarlo. Así que en breve, la belleza es hermoso y el lenguaje es hermoso. Y tú puedes leer el lenguaje de algunas personas, y por eso tenemos poetas que se levantan en una forma literaria por encima de otras personas, y por eso Shakespeare es tan maravilloso perennemente. Pero los puritanos también eran hermosos en la sencillez con la que podían decir cosas, y lo llano es hermoso. ¿Cómo podían tener estas verdades tan maravillosas? Y algunos teólogos sistemáticos, ¿cómo pueden escribir 50 páginas y resucirlo en 2 oraciones? Y eso es hermoso. Tratar de buscar maneras hermosas de decir cosas hermosas es una administración de la persona que se levanta ante otros a proclamar la palabra de Dios. ¿La belleza está en el ojo del que lo está viendo? La belleza es una realidad objetiva que está enraizada en cosas que no son objetivas. Así como la verdad. Y eso es un punto importante. Dios es verdad y Dios es belleza. Me preguntaba si pensaba que podía haber una relación entre Dios que no quiera
traer un avivamiento y el hecho de que las iglesias cristianas sean apáticas al sacrificio de infantes. Sí. Sí, ¿qué más podría decir? La respuesta es sí. Cuando Israel se entregó a Moloch sin objeción, había la amenaza de juicio. Y eso, si eso es lo que estamos haciendo, si no estamos poniendo mucha objeción a estos sacrificios de que las personas hechas a imagen de Dios puede ser mal percibido, pero son personas hechas a imagen de Dios. No somos menos culpables de Israel de echando a los niños en el fuego de Moloch. Yo diría sí, no, porque aunque eso puede ser verdad en un aspecto ancho a nivel nacional en esa escala, nosotros hemos visto en muchos años a diferentes niveles locales diferentes oportunidades donde hemos visto avivamiento, y eso es sencillamente la gracia de Dios. Y más organizaciones tratando con este asunto del aborto. No eso completamente sin oposición, oramos, que eso será parte del avivamiento. Ver una cultura de muerte que se desarrolla, que haya oposición para esa cultura. Valoramos la vida y valoramos la vida eterna. Dr. Backham, doy gracias por su exposición sobre el Salmo 51, una de mis favoritas. Anoche vi un reel en el que usted dijo algo y lo anoté palabra por palabra para que me lo explique. Usted dijo, soy un hijo de Abraham, heredero de la promesa hecha a Abraham. Yo soy y tú eres el cumplimiento de la promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra a través de Abraham. Tú no eres un pensamiento secundario, yo tampoco. Esto es lo que Dios tenía en mente desde el principio. Estaba hablando a judíos y gentiles. ¿Con quién estaba hablando? Claro que sí. Todo el mundo que es un hijo de Dios por fe. Esa es la promesa de Abraham ahí en Génesis capítulo 12. Y los gentiles que entran en eso es el cumplimiento de esa promesa. Uh-huh. Sí. Bien, gracias. Baruch Maoz ha hablado en mi iglesia sobre eso. Estaba predicando de Efesios 1 y estaba en el pasaje que dice de que nosotros que tenemos la esperanza en Cristo, nosotros fuimos los primeros en tener esperanza en Cristo, teníamos la esperanza mesiánica, y luego dijo, y ustedes también, y ese es el resto de ustedes. Así que hizo esa aplicación tan aguda de que este pacto con Abraham era para bendecir a todas las naciones. Y ahí estaba un hombre judío predicando a una congregación de gentiles, mostrando cómo Pablo habría reunido esto en Efesios. Y yo nunca lo había visto de esta forma. Nosotros que fuimos los primeros a tener esperanza en Cristo, digo, eso somos nosotros. Eso era una nación judía, pero luego dijo, y todos estos demás. Así que gracias por decirlo. Bien. Adelante. Mi pregunta tiene que ver con el primer mensaje del Dr. Ascol cuando estaba hablando acerca de la oración y el Salmo 44. Mi pregunta es, ¿cómo podemos orar con valentía y decirle a Dios, despierta, ¿dónde estás? Y al mismo tiempo ser humildes y mansos delante de Él. Bueno, tiene que ser posible porque está en la Biblia. Y yo recuerdo leyendo Jeremías, donde él básicamente acusa a Dios de mentirle. Y esto es un profeta hablando aquí. Pero aún el Señor Jesucristo en la cruz dice, Señor, ¿por qué me has abandonado?
Así que tú no puedes ser más justo, más humilde que Dios mismo. Así que cuando tú usas las palabras de Dios y estás orando esas palabras a Dios, tiene que ser posible hacerlo de manera humilde. Yo creo que Dios no nos llama a pretender. Y una de las cosas que me encanta de los salmos es que nos lleva a nosotros a mostrar o a ver el rango de emociones que nosotros tenemos de parte de Dios para poder traerlo, alinearlo con Dios de forma tal que podamos vivir auténticamente delante de Él. Yo he pensado acerca de esto en distintas oportunidades. Tú nunca serás justificado en estar enojado en contra de Dios. Eso siempre es pecaminoso, pero si estás enojado con Dios, no pretendas que lo estás, porque entonces tú estás complicando un pecado con otro. Ya Dios lo sabe. Y tú puedes decir, Dios, no me gusta el mundo que tú has creado, no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta lo que yo estoy haciendo. Parecería que estás dormido. Ahora, acusar a Dios de que esté durmiendo, pero si yo me siento así y pretender que no me siente así es complicando ese pecado con otro pecado. Y esto nos muestra lo paciente, lo misericordioso que es Dios, que Él permitiría que una criatura que Él ha rescatado del infierno, que le hable de esa manera. Así que se puede hacer y tenemos que trabajar para poder hacerlo bien. Gracias, muy bien. Buenos días, caballeros. Mi pregunta es, ¿cuáles son algunas maneras de avivar a una iglesia y sus ancianos de una falta de iniciativa? ¿Tienes una respuesta al lado de esto? Es una carta que donde está la pregunta y del otro lado está la respuesta. ¿Es una pregunta genuina? Yo creo que es la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer para salir de mi apatía? Es la palabra de Dios. Si tú eres un pastor y no importa dónde te encuentres, es la palabra de Dios. Enseña la palabra, que llegue a tu propio corazón y preséntalo a tu pueblo también, porque el Espíritu es la palabra y puede ser que haya algunas claves aquí y allá, pero tú no puedes estar pensando correctamente con respecto a la palabra de Dios y tener apatía a la misma vez. Yo creo que los medios y resultados es lo mismo. Leí un artículo, primero que había un capítulo en el libro sobre el avivamiento, y es el uso de los medios, donde el avivamiento resulta donde más personas fervientemente orando. Lo has logrado. Has organizado reuniones donde quieres oraciones fervientes. El avivamiento resulta en personas que aman la palabra de Dios y que quieren vivir conforme a ella. Reta al pastor con la palabra de Dios y hazle que escuchen los sermones y las aplicaciones puritánicas, porque si van a ser capaces de ser avivados, deben amar la palabra, amar las aplicaciones de ellas. Predica eso de esa forma. Así que mira los resultados que piensan que deben venir del avivamiento, ponlo como parte de lo que tu ministerio total de la iglesia debe ser. Porque al hacer estas cosas, si son bíblicas, si están garantizadas por la Escritura, el pueblo de Dios las va a amar y van a empezar a ver, hombre, esto me está ayudando a crecer en gracia. Así que creo que contemplar los resultados y comparar los medios de acuerdo a esos resultados es lo que tú quieres ver. Muy bien. Soy miembro y estoy viendo a los ancianos y los pastores. Obviamente, durante los últimos años hemos visto una caída en la iglesia, iglesias que no les importa, otras que no les importaba, otras que sí les importaba, pero no sabían cómo lidiar con eso. ¿Cómo aconsejarían a un pastor o una congregación para que puedan entender los tiempos, las señales de los tiempos, entender lo que viene y estar mejor preparados para eso?
Tú eres el profeta. Adelante, hermano. Yo no soy profeta o hijo de un profeta, pero esa es la vida cristiana. Eso es misterio. Lo que nosotros hacemos es servimos al Señor, continuamos comprometiéndose a los medios ordinarios de gracia, pero lo hacemos dentro del contexto de una iglesia, en la vida de esa iglesia y de una comunidad y obviamente una cultura, y nunca olvidando ninguna de esas cosas. Creo que donde entramos en problemas es cuando estamos en una perspectiva miópica a tal punto que solamente pensamos este círculo pequeño. No reconocemos de que existimos dentro del contexto de una comunidad y una cultura más grande y que la palabra de Dios tiene algo que decir de cómo es que todas esas cosas están estructuradas y organizadas y ordenadas. Entonces entiendo que al nivel que nosotros miramos y hacia afuera, comenzamos a estar al día o informados y más preparados para poder alcanzar esos retos. Creo que tu sermón señalaba cómo Pablo predecía que personas iban a venir querían acumular personas que tendrían comenzar de oír a personas que le agradaran, le dijeran cosas que le agradaran. Creo que Colosenses advierte acerca de filósofos vanos y eso viene a través de la cultura, tratando de usurpar el lugar de la revelación bíblica y tratando cosas sociales. Hay advertencias en las Escrituras, simplemente tomar estas cosas de manera seria para entender que siempre tenemos que estar en guardia de estas cosas que la cultura y los pensadores de la cultura van a tratar de arrojar sobre la iglesia y contra la revelación divina. Hay una constante alimentación de la mente para ver la belleza de la Escritura y ver cómo la Escritura se relaciona con todo en la vida y aún nuestros pensamientos y los pensamientos en la arena pública, de forma estando preparados para ello. No debemos estar sorprendidos por estas cosas que vienen sobre nosotros. La Biblia explica el mundo y explica a Hitler y explica a Shakespeare. Y mientras más leemos la Biblia, más vemos el mundo a la luz de las Escrituras, entonces vamos a entender mejor. Siguiente. Como hermano de la SBC, ¿cómo creen que se va a ver la SBC dentro de una década? Otra pregunta profética. Mira, la Convención Bautista del Sur no va a mejorar y hacer mejor a menos que haya un cambio radical. Tiene que cambiar en liderazgo en todos los espectros, en mi estimación, porque hay hombres que son buenos, pero han fracasado en su liderazgo. Los amo, pero han fracasado. Y como estamos viendo aún esta semana a nivel de liderazgo nacional, hay cosas radicales que están ocurriendo y son radicales para nosotros hoy día. Hace 50 años no sería algo radical, es martes. No deberíamos estar mutilando niños. Así que yo creo que hemos llegado tan lejos en este camino en normalizar el tipo de compromisos que ha sido algo estándar y va a requerir un compromiso radical donde vamos a decir, mira, no vamos a hacer esto más y tenemos que confiar. Y si tú tienes un líder valioso, con valor, creo que se puede hacer el cambio. Pero aparte de eso, podría convertirse en algo completamente irrelevante, pero tiene tanto potencial y se puede hacer tanto bien. Y yo quiero ver que eso sea mejor todavía. Uno de los temas de la reforma fue reformada, siempre reformanda. Reformado, pero siempre reformándose. En mi experiencia, somos mejor ahora de lo que fuimos hace 50 años. Pero el siempre reformándose, nunca llegamos al lugar donde estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y creo que lo que ocurre es que la satisfacción nos hace ver que estamos mejor de lo que estábamos,
creemos esto y nos acostumbramos y creemos esto y nos acostumbramos y nos cegamos no solo a los avances que necesitamos hacer, tanto en la educación teológica como en asuntos sociales y en la santidad en la iglesia y este tipo de cosas, sino que nos satisfacemos con las cosas que Dios nos ha garantizado, nos ha dado tanta gracia de lo que antes teníamos. Y el siempre reformándose es algo en lo que tenemos que seguir esforzándonos. Siguiente pregunta. No es una pregunta profética. Es una pregunta que ha surgido en algunas conversaciones que he tenido y quería tener su opinión al respecto. La pregunta es, ¿la idea de que el arcángel Miguel es Jesús o que el arcángel Miguel es el ángel de Jehová o el ángel del Señor, y el contexto no fue con testigos de Jehová que creen que Miguel es Jesús y que fue creado, sino en un sentido de Jesús, de que es Jesús quien lleva a cabo el papel de Miguel como un mensajero, de la misma manera que lleva a cabo el trabajo del ángel de Jehová como mensajero. Parece que alguien que ha predicado de Daniel debería responder esa pregunta. Muy buena pregunta. Yo diría, la mayoría de los reformadores decían que Miguel era Jesús, no que fuese un ser criado, sino como Jesús, el Hijo de Dios, coeterno con el Padre, pero cuando lo ven como el príncipe de Israel y lo ven como el que destruye el dragón en Apocalipsis, no lo sé. Tampoco yo. Lo he escuchado de ambas posturas. Depende de cuál es el contexto y lo que dice que hace. Se adora algo, si cae y se postra y tiene un sentido de que hay una grandeza mayor que él. Tenemos que juzgar de acuerdo al contexto, pero hay un énfasis en muchos de los comentarios de que Miguel es el Hijo de Dios y es llamado un ángel porque es un mensajero, el principal mensajero que se hizo carne. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Estás ahí junto a Tom Hicks, puedes preguntarle a él después. Solo para que sepan, no iba a decir que fuiste tú, pero yo me delaté. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, y hay un jovencito aquí que solo tenemos espacio para una pregunta más. Esta será la última. Sé que han leído muchos libros y yo tengo 13. Y ¿cuál sería una recomendación de libros para un niño de 13 años para crecer en el Señor? Gracias. ¿Has leído El progreso del peregrino? Sí. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Eso no es suficiente. Sigue leyendo El progreso del peregrino. Charles Spurgeon lo leyó como 100 veces. Vaya. Y puedes ver que sus sermones están llenas de referencias al progreso del peregrino y los personajes. Ha sido citado un par de veces. Tú pinchas a Bunyan y va a salir biblina de su sangre. El catecismo, tómalos en serio, aprenderte la respuesta del catecismo y van a quedarse contigo. Tienes 13, estás en una edad premium para que estas cosas llenen tu vida por el resto de tu vida. Van a estar allí. Hay frases que saldrán cuando peques. Van a decirte, tú aprendiste que tú debes aborrecer el pecado toda tu vida. Así que memoriza el catecismo. Tienes una edad en la que puedes memorizarlo. Founders ha publicado algunos libros que están diseñados para niños. Antes que se lleven todas las sugerencias, yo te recomendaría biografías cristianas. Lee las historias de grandes hombres y mujeres del pasado. Es que hay tantas
pero encuentra muy buenas biografías cristianas y lees historias para darte una idea, una imagen de lo que es posible en una vida que está totalmente devota a Dios. ¿Has leído la vida y diario de David Brainerd? No, ¿Lo has? ¿No? no, Ese es un buen lugar. ¿Has leído Aquí estoy de Martín Lutero? no. ¿Eres casado? Y también el libro de Adoniram Hudson. Esos son dos biografías muy buenas. Espero que alguien espero esté que- anotando esto para él. Él tiene 13 años y es inteligente. Él se va a recordar de todo eso. Gracias a todos y gracias